el motivo que les lleva a hacerlo. Y empezamos una serie nueva en la carta a los romanos. Yo no sé cuál es la carta más importante que has recibido en tu vida. Piénsalo por un momento. La carta más importante que has recibido en tu vida. Hoy he llegado aquí y en mi casilla había un montón de cartas. ¿Sabéis de qué es esta, verdad? Del banco. Recibimos cada semana un montón de cartas y lo único que hacen es recordarnos que tenemos que pagar. Esta sabéis de qué es, ¿no? Estas son publicidad de un supermercado que compramos. Estas son motivos de oración de Apple. Bueno, y así podríamos ir pasando, ¿no? ¿Cuál es la carta más importante de tu vida? Hoy empezamos la carta, sin duda, por todos los teólogos, más importante que está escrita en la Biblia. Dicen que es la crème de la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dicen un montón de teólogos. Dice Baxter, uno de los grandes teólogos, es la magnus opus, la obra maestra de Pablo. Hay quien dice que en un sentido básico la civilización en la que vivimos hoy es resultado de la carta a los romanos. Jamás ninguna carta ha tenido el impacto en nuestra sociedad moderna como la ha tenido la carta que Pablo escribe a la iglesia en Roma. Juan Calvino diría que si un hombre entiende Romanos, tiene el camino seguro para entender toda la Biblia. Juan Wesley, eso lo diría Juan Calvino, lo que he dicho. Wesley conoce a Jesús y hace todo el movimiento de los wesleyanos a través de la lectura de Romanos. Lutero, que hoy recordamos, y en estos meses atrás y en estos meses adelante, revoluciona el cristianismo por la carta a los romanos. O sea, todo lo que hoy estamos viviendo y mucho de nuestro énfasis en la palabra, en la gracia, en la justicia de Dios, que hoy vamos a ver, tiene que ver porque una persona empieza a profundizar en la carta que Pablo escribe a los romanos. Dios ha usado el libro de los romanos para influenciar en miles y miles y miles de personas que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Yo no sé si tienes el recuerdo de la mejor carta de tu vida. Yo sí tengo cartas que son inolvidables, cartas que guardo en cajones, en cajitas de estas que no quiero que se pierdan. A mí me gustaría que estas semanas, en la que empezamos, va a durar casi hasta Semana Santa, o sea, vamos a estar un periodo largo, quizá la serie más larga que hemos hecho como iglesia, en la que vamos a estudiar la carta a los romanos, realmente tuviera un impacto decisivo en tu vida, como la tiene en la mía, un impacto transformador, la carta que Pablo escribe a Roma. Vamos a leer el capítulo 1, versículos del 1 al 17. Voy a mirar el reloj. Estamos a 26 grados, así que es una temperatura perfecta para aguantar una hora, pero voy a intentarlo hacer en mucho menos y juntos compartir un poquito de lo que Pablo quiere compartir en esta carta. Hay quien ha dicho que el capítulo 1 es el resumen de toda la carta a los romanos, así que yo voy a intentar sacar algunas lecciones de esta carta. Dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos, capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 17. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de los profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este evangelio habla de su Hijo, que
que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él, de Jesús, y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas estáis incluidos también vosotros, a quienes Jesucristo ha llamado. Os escribo a todos vosotros, los amados de Dios, que estáis en Roma, que habéis sido llamados a ser santos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo os conceda gracia y paz. En primer lugar, por medio de Jesucristo, doy gracias a mi Dios por todos vosotros, pues en el mundo entero se habla bien de vuestra fe. Dios, a quien sirvo de corazón predicando el Evangelio de su Hijo, me es testigo que os recuerdo sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a vosotros. Tengo muchos deseos de veros para impartiros algún don espiritual que os fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Quiero que sepáis, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitaros, muchas veces me he propuesto hacerlo, para recoger algún fruto entre vosotros, tal como lo he recogido en las otras naciones. Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De ahí mi gran anhelo de predicaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Verdaderamente, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Amén. Me vais a permitir hacer un KitKat porque me he comprometido a hacer un anuncio antes de la predicación, y es que esta semana, el jueves, tenemos la presentación del proyecto Imperfect. Sabéis que es un proyecto solidario, no es un restaurante como los demás, es un restaurante de ayuda a las personas en exclusión social, y la AMB, la Área Metropolitana de Barcelona, que consta de 36 municipios, 36 ayuntamientos, ha escogido el proyecto Imperfect para presentarlo como proyecto modelo. Es decir, el jueves vamos a tener aquí alrededor de 100 personas representando a los 36 ayuntamientos para hacer un programa que ellos hacen 2 veces al año, y en el que nosotros vamos a poder presentar el proyecto Imperfect a estas autoridades. Así que os pido, por favor, que oréis durante esta semana por todo el trabajo. Me hubiera gustado presentaros algunas primicias que estamos trabajando, pero como siempre es a última hora. Tenemos un par de vídeos y espero la semana que viene tenerlo ya cerrado y poder presentároslo, porque creo que no solo sois parte, sino que sois el proyecto, así que podremos compartir juntos esa noticia. Así que os pido, por favor, que lo tengáis en vuestras oraciones. Será el jueves desde muy temprano, desde las 8 de la mañana hasta la 1, que estarán con nosotros todas estas autoridades. Ahora sí, volvemos al KitKat de Romanos, la carta más importante que jamás se haya escrito. ¿Qué pretende el apóstol Pablo transmitir en estos 17 versículos? Sin lugar a dudas, el título que hemos puesto a esta serie resume muy bien toda la carta. El apóstol Pablo quiere transmitir a aquellos cristianos noticias que van a cambiar su vida. Noticias que realmente van a transformar la situación en la que viven. Es muy curioso cómo el apóstol Pablo empieza esta carta. Yo he querido dividir este mensaje en 3 puntos muy sencillos que nos ilustran la forma, el contenido y el poder de las buenas noticias. Ya veis, muy sencillo. Primero, la forma.
¿Sabéis que Romanos es el libro que más menciona la palabra evangelio? Si no me equivoco, son alrededor de 36 veces. No, esos son los ayuntamientos, ¿no? De la MB. 30 y algo. 16 veces. Pero 6 de ellas, 6, eso sí es literal, eso sí que me acuerdo, en el primer capítulo. 6 veces, si lo contáis. Versículo 1, versículo 3, versículo 9, versículo 15, versículo 16 y versículo 17. La palabra evangelio. ¿Qué significa evangelio? Veréis que nosotros desde aquí intentamos usar poco evangelio para hablar de buenas noticias. Y evangelio es una palabra griega muy usada en todo el Nuevo Testamento que conjuga bueno con gelio. Y dirían, noticias buenas de ángeles. No, se usaba muy coloquialmente porque la palabra, el griego no es lo mío, buena, con gelios, que era heraldo. ¿Y cómo funcionaban en aquellos tiempos? No había Facebook, no había Instagram, no había WhatsApp, no había Internet. ¿Cómo transmitían las noticias de unos a otros? A través del heraldo. El heraldo era la persona que enviaba el rey para comunicar las noticias, buenas o malas. Y el apóstol Pablo está hablando de buenas noticias. Evangelio. Las noticias que transmitía el heraldo. ¿Cuál es la forma que el apóstol Pablo quiere transmitir estas buenas noticias? ¿Cuál es la forma? La esencia del Evangelio, y lo vemos en los primeros versículos, del 1 al 4. El origen está en Dios, dice Leon Morris, uno de los grandes comentaristas de nuestra... que el propósito final y el contenido principal de la carta a los romanos es Dios. Los primeros versículos nos dirían que el contenido de la Escritura, la certificación está en la palabra de Dios, lo vemos en el versículo 2, pero la esencia, la forma del Evangelio, de las buenas noticias, es la persona de Jesús. Si le preguntáramos a cada uno de los cantantes que han salido aquí, los que están en la orquesta allá arriba, si algo les motiva, es obedecer a Jesús. Es seguir a Jesús. La forma de las buenas noticias es el Evangelio, la esencia es Jesús. A veces pensamos que el Evangelio es un buen consejo. Es un estilo de vida. No. Eso lo incluye, pero el Evangelio no es eso. ¿Os imagináis que una buena noticia en una carta fuera un consejo? ¿Cuánta gente te da consejos a lo largo del día? Y ahora con las nuevas tecnologías podría coger mi móvil y poner consejos para hoy y tendríamos una lista infinita. Algunos que diríamos, qué tonterías está diciendo, y otros que diríamos, pues oye, no están tan mal. Pero las buenas noticias no solo son consejos. Las buenas noticias es la persona de Jesús, la encarnación de Jesús. Las buenas noticias es en la forma de la persona de Jesús. Y eso es lo que está intentando explicar el apóstol Pablo en los primeros versículos. Fijaos, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios por medio de los profetas. Ya había prometido en las Sagradas Escrituras, este Evangelio habla de su Hijo. Habla de Jesús, que según naturaleza humana era descendiente de David, pero según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. El Evangelio, las buenas noticias, son Jesús. Amén. Cobran toda su forma en la persona de Jesús. No solo hablan respecto a Jesús, sino que el Evangelio es Jesús. El Evangelio se centra en la persona de Jesús. Si quitamos a Buda del budismo, puede quedar una filosofía, incluso una gran filosofía. Si quitamos a Mahoma del Islam, todavía quedan muchas reglas. Pero si quitas a Jesús,
del cristianismo, nos quedamos sin nada. La persona de Jesús es la encarnación de la gran noticia, de la noticia transformadora del Evangelio. El cristianismo se basa en la persona de Jesús. Y diré más, no solo en la persona de Jesús, sino en una relación con Jesús. Por eso, si quitamos la religión, el cristianismo continúa. Porque lo que intenta transmitir la palabra de Dios, la buena noticia, es de esa relación entre nosotros y Dios a través de Jesús, de la persona de Jesús. El apóstol Pablo desarrolla aquí algunos temas que no me va a dar tiempo a hablar, pero solo los voy a mencionar. La primera quiere dejar constancia de que Jesús viene de la descendencia de David. Es decir, que es humano, 100% humano. Déjame no desarrollar esto, porque vamos a tener tiempo de desarrollarlo a lo largo de toda la carta. Pero como acabamos de leer en el versículo 5, no solo es 100% humano, sino que es 100% divino. Gracias a la resurrección, Él es Dios también. Y quiere transmitirle a los judíos, quiere transmitirle a los romanos, que la forma en las buenas noticias está combinando lo humano con lo divino. Y esa es la persona de Jesús. No solo lo vemos como una noticia trascendente, sino que cobra forma en la persona de Jesús. Segundo, ¿cuál es el contenido de las buenas noticias? Son los versículos 5. Yo he querido resaltar tan solo dos términos que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta carta. El primero, versículo 5. Por quien recibimos la gracia. Está hablando de Jesús. De Jesús recibimos la gracia. El Evangelio, las buenas noticias, Jesús es la encarnación de la gracia. Si me tuvierais que preguntar cuál es la mejor definición y más sencilla que puedes encontrar, la que yo he encontrado y que más me convence es: la gracia es aquello que necesito, no lo que merezco. Y ese es Jesús. Jesús no me da lo que merezco, me da lo que necesito. El apóstol Pablo nos transforma el contenido de esas buenas noticias en la persona de Jesús con la palabra gracia. Como diría el apóstol Pablo en otro término, son las riquezas de Cristo. La gracia es aquello que necesitamos más que lo que merecemos. Algo muy contracultural. ¿Quién va ofreciendo lo que necesitas hoy en día más que lo que mereces? Pronto, la semana que viene, vais a ver el vídeo. Es una pena no tenerlo hoy. Hemos visto algunos detalles, así os pongo la miel en el paladar. Pero veréis cómo esta persona que ha pasado por Imperfect nos cuenta: aquí no me trataron como trataron a los demás, me dieron lo que necesito. Amén. Posiblemente no lo que merecía, pero me dieron lo que necesito. Y eso es gracia. El Evangelio, las buenas noticias son gracia. La gracia es dar a uno lo que necesita, no lo que merece. Si uno recibiera lo que se merece, ¿realmente alguno estaría aquí hoy? No. Si tenemos que ser sinceros, no estaríamos. Pero Dios no nos da lo que merecemos, sino lo que necesitamos. El contenido de las buenas noticias es gracia. Y eso revolucionó a Lutero. Eso revolucionó a todos los reformadores. Porque estaban acostumbrados a predicar y a enseñar que todo se tenía que hacer para pagar tu salvación. Y Jesús no enseña eso en ningún momento. Y Pablo intenta transmitir el regalo que
tenemos de parte de Dios en la persona de Jesús? Gracia. Hermanos, y como pastor te voy a pedir dos cosas. La primera es que actúes con gracia con todo lo que tienes a tu alrededor. No dando lo que se merecen, sino dando lo que necesitan. Vivimos en una sociedad que mira mucho el ombligo. Te pido que alces la mirada como Jesús la alzó y actuó en gracia. Y segundo, actúa en gracia para contigo mismo. A veces somos muy dados a ayudar a todos los demás, pero a nosotros nos castigamos. No nos tratamos como Jesús nos trataría, nos tratamos peor. Actúa con gracia. Mira cómo Dios te perdona en la persona de Jesús. Cómo da oportunidades nuevas cada día en la persona de Jesús. Cómo actúa con misericordia en la persona de Jesús. El contenido, primero gracia, y el segundo término, igual de rápido. Versículo 17. Porque en el Evangelio se revela ¿el qué? La justicia de Dios. Hablamos hace 2 semanas acerca de la justicia. Cuando hablamos de justicia, ya enseguida un poco tenemos miedo. Tribunales por aquí, jueces por el otro lado. No nos gusta. El Evangelio revela la justicia de Dios. ¿Sabéis? Algo que revolucionó el movimiento de Lutero fue entender la justicia de Dios. Que nada tiene que ver con la justicia del hombre. Nada tiene que ver con el movimiento justiciero en el que nosotros nos movemos, porque escogemos datos, cogemos información y hacemos un veredicto, dictamos un veredicto. Dios lo conoce todo y actúa en justicia. Más allá, envía a Jesús para ocupar el lugar nuestro. Dios da a conocer, y así nos lo dice el apóstol Pablo, versículo 17, su justicia en la persona de Jesús. No es que me cambie algo. Yo sigo siendo igual de pecador, ¿eh? No es ni siquiera que me perdona. Eso es parte de la justicia, pero no es todo la justicia. Estaba intentando pensar en un ejemplo imperfecto, ya que tenemos el imperfecto, pero que ilustrara cómo es la justicia de Dios. Voy a ver si lo consigo. Pero pensar que debo 10 millones de euros a un banco. No está mal, ¿no? No los podría pagar, os lo puedo asegurar, que por mucho que ahorrase 10 millones de euros, no sé ni en cuántas vidas, pero no lo podría pagar. ¿Os imagináis cómo entraría yo al banco? Cada vez que me vieran. Bueno, si viviera 10 millones de euros, no solo en el banco, en esta ciudad sería tildado con el dedo. Mira, ese no paga 10 millones de euros. Cuando entrara al banco, todos sabrían que el Dani debe 10 millones de euros. Y el del banco, el director, pasa aquí. A ver cómo lo vamos a solucionar. Imposible. Yo no puedo pagar 10 millones de euros. No tengo de dónde sacar tanto dinero. Puedo sacar algo. Puedo adelantar 1.000 euros, 500, 300. No, 10 millones. Se ha vencido tu plazo ya. ¿Imagináis cómo saldo? Es imposible. No puedo saldar esa deuda. Imaginaros que tengo un amigo que viene y me da los 10 millones de euros. ¿Eso sería una buena noticia, sí o no? De esto está hablando el apóstol Pablo. De verdad, eso es una pedazo de noticia. No nos callaríamos. Iría toda mi familia y le diría, pero oye, que me han saldado la deuda. Que ha venido alguien y me ha pagado, llevo años
que no puedo pagar, me miran mal en mi ciudad, en mi banco, la gente de mi vecindario sabe que no pago los recibos de la luz, que no pago nada, pero ha venido alguien y me ha pagado la deuda. Hasta ahí hablaríamos de perdón, pero eso no es justicia. Eso no es justicia. Porque, ¿sabéis? Si yo fuera al banco otra vez, ¿vosotros creéis que el director del banco me pagaría, me daría otro crédito? Jamás me daría algo más. El del banco me diría, sí, hombre, me debiste los 10, a ver si quién va... Eso pasa una vez en la vida, que te perdonen. Eso es perdón. Pero la justicia, escuchadme bien, hace que cuando yo vaya al banco, a quien me vea no es a mí, sino a mi amigo, que ha pagado el precio de esos 10 millones. Quiere decir que cuando yo entro al banco, no me están viendo al Dani, están viendo a mi amigo. Y a mi amigo no le van a dar un crédito, ¿le van a dar cuántos? ¡Todos! Esa es la justicia de Dios. Porque envía a Jesús y pone no solo el perdón, sino que dice, estoy viendo a Jesús. Jesús no era pecador, Jesús no cometió pecado, Jesús no debía nada a nadie, pero Él paga la deuda y hace que Dios no nos vea a nosotros, sino que le vea a Él. Ese es el término que Pablo usa para hablar de la justicia de Dios en el versículo 17, y que dice que son una pedazo de noticia. Las noticias que forman la vida. Las noticias que nos cambian realmente. Porque ¿por qué podemos tener relación con Dios? Porque Jesús es quien nos acompaña, es quien ha pagado nuestra deuda. Y no solo eso, Dios ve a Jesús, o nos ve a través de Jesús. Hermanos, eso es una noticia extraordinaria. Esa es una noticia que, como diría el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, 21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como que hubiera cometido pecado, como un pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Es una buena o no es una buena noticia? Os veo muy tristes. Hermanos, yo saltaría de gozo, saltaría de alegría. Pero es que no solo con 10 millones de euros, es que me quitan la hipoteca y aviso a todo el mundo. Y no debo tampoco ninguna barbaridad, pero es que diría, madre mía, tengo tanto al mes cada vez más para poder 1000 cosas. Imaginaos cuando lo que nos ofrece es tener comunión con Dios. La buena noticia es que Dios aplica su justicia en la persona de Jesús por nosotros. Ese es el contenido de la palabra de Dios. Y por último, el poder de las buenas noticias. Versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios que trae la salvación. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Mira, no está diciendo que el Evangelio trae el poder de Dios. No está diciendo eso. No está diciendo que el poder de Dios es el resultado de, ¿no? Ni siquiera está diciendo que es un medio el Evangelio para tener el poder de Dios. No, no. Dice, el Evangelio es poder de Dios. Es una regla de 3. 1 más 1, 2. No es, bueno, si juntas el 1 más el 1 más... No, no, no. 1 más 1 son 2. Matemática pura. El Evangelio es poder de Dios. Y estaba pensando, ¿cuántos ejemplos podría dar en esta mañana? Y veía a todos estos jóvenes aquí. Y estoy convencidísimo que si les dejáramos el micrófono, como si os lo dejara a muchos de vosotros, podríais contar el poder de Dios, el poder transformador de Dios en vuestras vidas. Cómo el Evangelio, la buena noticia, transforma, cambia radicalmente. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que si cuando creo el Evangelio, cuando lo escucho, cuando lo entiendo, cuando
hago caso a sus propuestas en mi vida, cuando entiendo su significado, cuando hago que sus palabras y sus consejos reales en mi vida, está diciendo que el poder de Dios corre por mis venas, corre por mi vida. Lo veo de una manera fehaciente. Y, hermanos, esto es a la vez. Si no estás viendo el poder de Dios en tu vida, pregúntate si el Evangelio, la persona de Jesús, su palabra, su consejo, su misericordia, son la esencia de tu vida. Son el día a día de tu vida. Porque está claro que si leemos, si entendemos, si vivimos el Evangelio, el poder de Dios está en nosotros. ¿Qué hace su poder? Bueno, podríamos estar hablando aquí, pero me encanta cómo empieza la carta a los romanos. Todos conocemos a Pablo, ¿verdad? La gran mayoría conocéis el testimonio de Pablo, lo vimos cuando estudiamos el Evangelio de Hechos. ¿Os acordáis? ¿Quién era Pablo? Un perseguidor. ¿Y cómo empieza? Capítulo 1, versículo 1. Siervo de Jesucristo. Que alguien me lo explique. Eso no es por el poder de Dios. Además, la palabra siervo es esclavo. Es decir, dependo absolutamente, en todo en mi vida, en todo, de Dios. Ese es Pablo. ¿Quién puede hacer eso? Dios. En la persona de Jesús es el poder de Dios, el poder del Evangelio, en la persona de Jesús. ¿Cómo actúa su poder? ¿Cómo orientamos nuestra vida, nuestra comprensión en todo lo que sucede? ¿Quién iba a decirle a Lutero que después de 500 años se estaría hablando de él? ¿Vosotros creéis? Yo a veces esto es una crítica a mí mismo, Yo a veces me pregunto si Lutero viniera hoy y viera lo que está haciendo el pueblo evangélico en cuanto a Lutero, no volvería a hacer otra reforma. Lo digo seriamente. Porque lo que necesitamos es una transformación interna que lleve a Jesús allí fuera. Si usamos, me ha encantado cómo lo ha presentado el director del coro, si usamos lo que pasó hace 500 años para eso, genial. Pero si lo único que hacemos es recordar, Lutero daría un golpe en la mesa y volvería a colgar las tesis en la puerta. El poder del Evangelio es algo que vivimos constantemente. Lo vemos tengo un montón de ejemplos. Felipe, personas cercanas a nosotros. Vidas transformadas. Cómo el poder de Dios corre y se mueve por nosotros. Pero, ¿sabes? Me encuentro últimamente, y es algo que ha pasado en las últimas semanas, con personas muy de iglesia, personas que dicen, son fieles en el Señor. Pero cuando tenemos que ver el poder de Dios real en nuestra vida, es como que Dios no tiene poder para hacer milagros. Y yo digo, pero si hemos llegado hasta aquí, dejemos que Dios sobre. El Evangelio es poder de Dios. Y Dios va a mostrar en su momento. Mi labor es seguir lo que Él dice y orar y pedirle que se muestre. Seamos pacientes, porque el poder de Dios es el poder sobrenatural que nadie ni nada en este mundo nos va a dar. Que es la salvación, que es el reconciliarnos con Dios. Es poder parar aquí y decir, Dios, yo sé que me estás escuchando. Yo sé que estás escuchándome. Dios, me estás viendo a través de la persona de Jesús. Hay mayor poder que ese. Hay mayor poder que ese. ¿Cómo lo vemos realmente en nuestro día a día? Son cosas que vienen en el pan, que Dios quiere ayudarnos. Y déjame solo acabar de cómo puedes ver el poder de Dios en tu vida. ¿Cómo puedes ver el poder de Dios
en el Evangelio, o por qué no lo vemos. Porque me ha encantado volver a leer y solo hacía que estas semanas leer el versículo 16. Y decía, ¿por qué a veces no veo el poder de Dios? Dice el apóstol Pablo, capítulo 1, versículo 16, verdaderamente no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. No digo que sea la única, pero estoy convencido, estoy seguro que muchas veces no vemos el poder de Dios porque nos avergonzamos del Evangelio. Porque tenemos vergüenza de las buenas noticias. Y no vergüenza de lo que dirán los demás solamente, sino el llevar a cabo, porque el mensaje de la buena noticia es contracultural, es contracorriente, supone enfrentarnos a cosas que de otra manera no nos vamos a enfrentar. Y a veces lo que nos gusta es que nos calienten el oído. Sí, es verdad, tú es que lo necesitas. A veces no vemos el poder del Evangelio en nuestra vida. ¿Por qué nos avergonzamos de la vida que Dios quiere para nosotros? Porque supone ir contracorriente. Hermano, hermana, amigo, amiga, mi reto en esta mañana es que vivamos de las noticias que cambian nuestra vida. Si alguien dice aquí que no se ha avergonzado del Evangelio, miente. Todos. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, cuando Pedro el mismo también negó de Jesús, todos en algún momento hemos agachado la cabeza, hemos dado la vuelta, nos hemos hecho los sordos. Pero si quieres que las buenas noticias cambien tu vida, no solo te avergüences del Evangelio, busca que la buena noticia, la persona de Jesús, te transforme de una manera radical. Hermano, mi oración, amigo, mi oración, en esta carta que estoy convencido que para todo lo que llevamos estudiando durante estas semanas atrás, meses, la carta de los Romanos está haciendo algo ya, está cambiando. Sea para ti un reto de transformación, para que vivamos vidas a la altura de lo que Jesús, la buena noticia, pide de cada uno de nosotros. Acompáñame en oración. Padre, en esta mañana yo quiero, con todos mis hermanos aquí presentes, darte las gracias por la persona de Jesús. La noticia increíble, la noticia sin parangón, la noticia, el titular por excelencia. Y Padre, te pedimos que nos ayudes a vivir a la altura de esa gran noticia. Señor, haz que nada nos aparte de la persona de Jesús. Señor, haz que nada nos desvíe de lo que Dios quiere, de lo que tú quieres para nuestra vida. Y Señor, pedimos que esta carta marque un inicio en nuestra relación contigo, porque sabemos que Jesús transforma nuestra vida. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Porque muchas personas no se avergonzaron del